Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando sobre tu propósito, cómo defines ese propósito y por qué es fundamental, no solo para hacer que las cosas sucedan, sino para que puedas tener un objetivo claro en el futuro y cómo se confunde este término. Hoy vamos a estar hablando de todo eso. Recuerda que me emociona mucho platicar contigo estas reflexiones y que me emociona más que podamos llegar a más personas. Así que si puedes ayudarme a compartir, recuerda que puedes escucharme en Spotify y que adicionalmente me puedes ver en YouTube. Y bueno, hablando de cómo definir ese propósito y por qué tener claridad de este propósito, recientemente estuve dando una sesión a un grupo de profesionales, ellos especialmente estaban en el área comercial y les preguntaba que cuántos de ellos tenían claridad de qué es lo que los define, y esto es algo que siempre saco a relucir en estos podcasts y en los cursos que doy. La mayoría de la gente no tiene en conciencia y con claridad qué es lo que los define. ¿Por qué? Porque vamos en automático, vamos en autopiloto y no nos detenemos a hacer este ejercicio. Cuando realmente no tengo conciencia de lo que soy, de qué es lo que me define, de mis talentos, pues pocas veces las uso como herramientas a mi favor para destacar, para hacerme memorable y para conseguir todo esto que me propongo. Y en este ejercicio, cuando le pongo a los profesionales de defínete y que batallan y que se tardan una semana en definirse, etcétera, también he descubierto que pocas personas tienen claridad de cuál es su propósito y que la palabra propósito la confunden con metas, con objetivos de corto plazo, y no es lo mismo que tener un propósito definido. Y hace toda la diferencia de cómo vamos a conseguir lo que queremos, como digo yo, en tu segunda vida adulta, si puedes tener establecido y claro ese propósito que te ayude a enfocarte. Hay el caso de otra persona, de otro profesional que me decía, he intentado hacer varios proyectos, como buscando protegerme a mí y a mi familia de que si un día me quedo sin chamba, pues tenga la opción de saber que me puedo dedicar a este otro proyecto de vida. Y resulta que muchas veces he fallado porque no han persistido en el tiempo, porque no he conseguido que tenga socios, porque me he equivocado y he intentado hacer proyectos que no han funcionado. Entonces empiezo a cuestionar si yo no tengo esta capacidad o estas habilidades para poder hacerlo. Y entonces al cuestionarlo, que si tiene claro cuál es su propósito de vida, y me dice, ¿cómo? Pues tengo esta meta de poder tener una estabilidad económica, de que mi familia esté bien. Sí, pero esos son metas que ayudan a construir rumbo a un propósito. Cuando no tenemos claro el propósito de vida, vamos dando tumbos en diferentes direcciones. Yo volví a contar recientemente mi historia de cuando fui a Londres y estoy segurísima que fue parte de lo que me pasó. No tenía claridad de mi propósito. O sea, sabía que me encantaba mi chamba, que me encantaba poder apoyar a otros profesionales a que tuvieran herramientas de liderazgo. Pero cuando me desenfoqué, que fue cuando puse este negocio de comida congelada saludable a domicilio, me desenfoqué porque justo quería tener ese plan B como muchos otros y no tenía claridad hacia dónde dirigirlo. Y te lo explico, aunque sé que me gusta mucho mantener la salud, creo que con la salud también puedes ser un líder integral. Si no tienes salud, ¿cómo vas a comunicar? Si no estás en tu centro, si no te sientes bien, pues no puedes comunicar con esa integralidad. Entonces, para mí el negocio tenía que ver con lo que para mí es importante, que es parte de ese liderazgo es tener salud. Sin embargo, esa es como una meta dentro de todo lo que yo observo y no era realmente dirigido hacia un propósito, que es el valor que puedes ofrecer a otros. Hay una lámina que comparto constantemente del libro que leí del Ikigai, en donde te ayuda. El Ikigai es como definir el propósito en japonés y te ayuda a entender, y hace todo el sentido del mundo cuando tú haces el ejercicio de en qué eres bueno. Y entonces tú vas a definir una serie de habilidades, talentos, acciones, comportamientos que te ayudan a definir en qué eres bueno. A algunas personas se les da la pintura, a otros el canto, a otros el baile, a otros la parte artística, a otros la parte estratégica, estructural. Entonces tú vas a definir en una lista en todo lo que eres bueno. Lo interesante de esta lámina del Ikigai es que no solo es en lo que eres bueno, es que es lo que más amas. Cuando logras construir ese vínculo entre lo que más amas y en lo que eres bueno, eso es lo que da la pasión por lo que estás haciendo. Porque todo el mundo te dice, cuando haces lo que te apasiona y cuando realmente haces lo que tienes pasión, te va a ir bien.
Y hace falta reforzarlo con entender que no es solamente la pasión. Porque si tú eres bueno en varias cosas, insisto, pero no todas las amas, por decir, a lo mejor yo soy buena haciendo ejercicio, pero no es lo que más amo, entonces no me voy a dedicar a mi propósito de vida en hacer ejercicio como un deportista de alto rendimiento. No quiere decir que no lo haga y que no lo haga bien, pero si quiero y estoy buscando mi propósito y no amo realmente todo el tiempo estar haciendo ese ejercicio, entonces tengo que tener claridad de qué de lo que hago bien es lo que más amo. Porque luego vas a construir hacia abajo. ¿Por qué te pueden pagar? Si yo hago muy buen ejercicio, vamos a suponer que amo hacer ejercicio, pero no me pagarían por eso, pues no va a construir ese propósito, porque tenemos que vivir de algo y todos tenemos que enfocarnos a la parte monetaria. Entonces, si de todo lo que sabes hacer bien y que amas, aparte te pueden pagar, ahí es en donde encuentras tu profesión y es a lo que te vas a dedicar. Y para unir este círculo, voy a ver si puedo pegar el link a una lámina de Ikigai, pero cuando unes este círculo hacia qué es lo que el mundo necesita, entonces encuentras tu vocación y tu misión. Porque si tú haces lo que amas y es lo que el mundo necesita, entonces construyes lo que es tu misión de vida. Para luego, si es por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita, esa es tu vocación. Y lo que está en concéntrico en medio es tu propósito, es tu Ikigai. Cuando yo le expliqué esto a este profesional y le digo mi propósito, por ejemplo, es acompañar el camino de profesionales, me enfoco específicamente en profesionales. No soy health coach, no soy coach de vida, sino que me enfoco a que la gente pueda destacar sus talentos, o sea, por eso pongo profesionales que pueden ser emprendedores, empresarios, directivos de alto nivel. Y mi propósito es acompañarlos para que puedan acelerar su potencial, que les vaya mejor, que encuentren su centro, que encuentren esa definición de vida a través de su presencia ejecutiva. Y entonces ese es mi propósito, cuando lo hacen con coraje, con valentía, con alegría y con abundancia. Porque si yo me enfoco en que las personas descubran que dentro de sí mismas está su potencial para alcanzar lo que sea que se propongan, pues yo me siento muy feliz de haber hecho eso que el mundo necesita, que aparte me pagan por eso y que soy muy buena porque soy muy buena conectando con las personas, comunicándome con las personas y entonces amo esa parte y eso es lo que genera que mi propósito esté bien enfocado. De ahí puedo tener ramificaciones de qué puedo hacer para que esto sea exponencial, para que esto crezca, pero siempre enfocada hacia ese propósito. Entonces ya no me distraigo cuando me distraje en este tema de la comida. Y te voy a decir por qué me distrajo. No es que esté mal que puedas tener negocios adicionales. Me distrajo porque requería de mi tiempo, que yo estaba enfocada y mi propósito era otro. Ponle que la comida saludable pues pueda ser parte integral de lo que pueda construir que una persona se sienta en su centro. Pero me estaba distrayendo porque le tenía que dedicar más tiempo y estaba abandonando mi otro negocio. Entonces, si no entra en ese círculo en donde pues no soy tan buena emprendiendo, no soy tan buena llevando emprendimientos tan grandes y que tenga este proceso y esta estructura o esta sistematización, entonces me regreso a mi propósito y eso me evita estar dando tumbos. En el caso específico de este profesional, ha intentado hacer proyectos en los que su intencionalidad era simplemente construir económicamente una base que le permitiera tener una seguridad económica para su familia. Pero no había un propósito real porque el propósito de qué es lo que le apasiona, qué es lo que más disfruta hacer, qué es lo que quiere dejar huella para dejar un legado, para trascender, pues no era nada más tener un negocio que te dé dinero. Obviamente eso le va a dar seguridad, tranquilidad a tu familia, una estabilidad, inclusive a ti en tu vejez. Pero si estamos enfocados simplemente hacia el dinero, si nuestro objetivo es simplemente enfocado hacia lo monetario y no en agregar valor, muy probablemente lleguen estas frustraciones de lo que no podemos alcanzar. Y cuando platico y comparto este término con otros profesionales, la mayoría me dice es que mi meta es que tu meta es parte del camino para que
puedas llegar a ese propósito sembrando pues pequeñas metas que te van a construir hábitos, que te van a construir resultados para lo que tú quieras contribuir en tu organización. Pero si no tienes claridad de tu propósito, insisto, si tu propósito es nada más destacar con el título de CEO en una organización, pero no realmente estás viendo cómo lo necesita el mundo y cómo puedes aportar valor, entonces es una meta el ser CEO, pero no es parte de tu propósito. Pero si tu propósito es poder contribuir a mejorar los procesos en tu entorno, en tu industria, a través de siendo líder, poder tener como la posibilidad de llegar a más personas, ahí sí está enfocado tu propósito a que si no eres CEO o no eres director general, quizá no lo logres, porque no tienes los medios ni a la gente que te ayude a lograrlo, y cómo puedes contribuir si vas solo por el mundo. Estos propósitos no se logran y no se consiguen por sí mismos. ¿A qué me refiero? Tú solo. Es importante rodearnos de otras personas que tengan estas habilidades, estos talentos, que te ayuden a contribuir para alcanzarlo. Yo, basada en mi propósito, que tengo la fortuna que no solo a través de estos podcasts, en los medios de las redes sociales, de las conferencias que doy en organizaciones, puedo llegar a más personas. Pero también qué padre sería que pudiera llegar todavía a más gente si logro sistematizar y estructurar mis servicios de manera que otras personas lo pueden replicar. Y si contribuyo a que esto suceda a través de más personas, pues me va a hacer crecer y a lo mejor ahí está mi plan B, que no nada más lo tenga que hacer yo. ¿Por qué no le enseño a otras personas a hacer lo que a mí me gusta hacer y cómo lo hago? Parte importante de lo que yo pregono que hago cuando doy mis servicios es no nada más decirle a la gente qué, sino cómo hacerlo. Es importante no nada más darte la receta, porque a la hora que la quieres ejecutar no está tan fácil llevarla a la acción. Y si yo puedo explicar cuál es mi metodología para llegar a ese cómo y que más personas utilicen la metodología que tanto me sirve. A mí me sorprende, estaba haciendo un análisis, como algunas personas, bueno, lo dije la vez pasada con el tema de que gracias por tu honestidad, por contestar un mensaje, y yo como, pues es que es parte de lo que me determina a mí como persona. Y alguien, o recientemente me han dicho también, mi profesionalismo. Y yo como, para mí no entra en duda o en cuestionamiento el profesionalismo de alguien. Si eres profesional, pues es como está dado ya por hecho que seas profesional, y resulta que la gente lo destaca mucho en los servicios que yo ofrezco. Oye, gracias por ser tan profesional. Oye, qué profesional eres. Entonces me sorprende, sí me llama un poco la atención que sea como un constante en lo que yo ofrezco, porque para mí sería una obligación para toda persona que se dedique al tema de entregar servicios, intercambiar valor en la parte de lo que hacemos para vivir, ¿no? Que es la parte profesional. Y sin embargo, pues parece ser que está en cuestión. Entonces, parte de mi propósito es que sin perder ese profesionalismo, poder entregar estos servicios de calidad a otros, para que ese profesionalismo que a mí me ha servido, a otras personas también les ayude para entregar los mismos servicios que hago yo. Muchísimas personas hay allá afuera que te dicen que son coaches, que pues sí, facilitadores, y te hace preguntar, como por cuál me decido, a quién debo de contratar, cuál es el diferenciador entre un coach y otro, si la metodología para ser coach es la misma. Yo difiero que sea la misma. Hay metodologías de todo, insisto, como el que es life coach, como el que es health coach, etcétera. Y el que distingue a un coach en la vida profesional, qué metodología es la que a ti te sirve para lograr crear ese proceso de transformación en la gente. Y esa es mi pasión, el que no solo lo haga yo y yo lo transmita, sino que podamos replicar a que más personas lo logren y que no se queden en estos servicios insípidos en donde no supiste qué sucedió o cómo trascender o qué legado dejar. Entonces, el tema del propósito basado en estas herramientas que te estoy compartiendo, para mí es sumamente importante que si no lo tienes definido y adicionalmente lo tienes alineado al propósito de tu organización, y tu organización puede ser tuya si eres emprendedor o puede ser de tu empresa. Pocas personas tienen claridad de ese propósito. Te lo dictan, te lo leen, te dicen ahí está en el manual de valores, ética, misión, visión de la organización, y pocas personas realmente lo tienen consciente y lo apersonan. Y ahí es en donde también radica la diferencia, en cómo vamos a trascender y hacer las cosas diferente.
Porque si yo tengo claro que mi propósito es dejar una huella en el expertise que yo tenga, que aparte me van a pagar con eso, ¿cómo contribuyo a lo que el mundo necesita a través del propósito que tiene mi organización para alinearlo y tener con conciencia en mente estas acciones que hago intencionales para lograr ese objetivo? Yo te invito a que hagas este ejercicio, hace toda la diferencia en que definas tu propósito, que te asegures qué acciones sí estás haciendo para representar cada uno de estos lista de acciones que tú estás comentando. Y si no tienes conciencia de qué es lo que haces para lograrlo, investígalo, reflexiónalo, porque ahora lo vas a hacer con intencionalidad. Y eso es la diferencia en tener un propósito con intención. A nada más definí mi filosofía de vida, pero no tengo intención cada vez que hago cosas porque la definí, la dejé escrita y no la tengo en conciencia, no la tengo en mi día a día. Y cuando le ponemos intencionalidad a todo lo que hacemos, hace ese profesionalismo, hace que las cosas tengan un impacto mayor no solo en ti, sino en otros, y que llegues más rápido. Lo había mencionado también en otros podcasts y he escuchado últimamente cómo pocas veces la gente se detiene a no tener prisa para hacer este análisis y esta reflexión. Y tenemos tanta prisa que no nos damos cuenta que no vamos enfocados hacia un propósito y que no tenemos claridad de qué intencionalidad le ponemos a todo lo que hacemos. He dado, por fortuna, los últimos meses, muchas sesiones de marca personal en donde dejo a la gente pensando en qué estás haciendo con intencionalidad. No nada más leí una pregunta que me decía qué estoy haciendo y qué voy a empezar a hacer. No es nada más a qué te comprometes, sino qué acciones estás haciendo día a día, poco a poco, para crear esos hábitos que permeen estos nuevos resultados. Porque se acerca el fin de año, estamos por cerrar el año y todo el mundo hace propósitos, presupuestos, hace proyecciones para el año siguiente y luego arranca el año y nos vuelve a envolver el automático, el autopiloto y no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo para contribuir en impactar esos resultados y ese propósito que tenemos de vida. Así que, sin más rollo, es un tema que me súper apasiona, me encanta y ojalá, si me estás escuchando, tengas claridad de cómo definir este propósito de vida tuyo alineado al de tu organización o tu entorno y qué acciones intencionales haces todos los días para contribuir.